Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Nos da gusto tenerlos aquí en Casa de Oración. Hace 8 días, domingo pasado, inicié una nueva serie que se llama El valor del respeto. Y esto fue en el servicio de las 11. Y el primer tema que toqué se llamó el respeto a Dios. Y durante la semana, algunos de los pastores, o más bien todos los pastores de aquí de Casa de Oración, me sugirieron que esta serie la diera en las dos reuniones, no solo en la de las 11, o la que me tocara compartir. Entonces, les voy a pedir un favor, que escuchen la primera enseñanza que se tituló El respeto a Dios, fundamental. Ahora, ¿cuántos ya la escucharon? Levanten la mano. Pues un buen número, me da gusto. Y los que no la hayan escuchado, necesitan escucharla, fundamental. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tocar el tema el respeto entre padres e hijos. Y hoy tenemos invitados, tenemos a los jóvenes aquí entre nosotros, a los adolescentes, porque pues el tema lo requiere, ¿verdad? El respeto entre padres e hijos. Una definición de respeto es el honor, la consideración y la cortesía que mostramos hacia las personas, hacia lugares, hacia las buenas costumbres, hacia instituciones de todo tipo, oficios. Es el respeto que damos a todo lo que nos rodea. El valor del respeto ha sido apreciado por todas las culturas, haciendo protocolos que especifican las acciones correctas para expresar el respeto. Y cada país tiene sus valores de respeto. Por ejemplo, en México y en muchos países latinos, quitarse el sombrero cuando entran a algún lugar como este es un signo de respeto, ¿sí? Ponerse de pie cuando se canta, por ejemplo, el himno nacional, es una actitud de respeto, ¿sí? En algunos países orientales, inclinarse cuando saludan a alguien es una señal de respeto. En fin, son innumerables las formas en que los pueblos civilizados muestran su respeto a todo lo que rodea o les rodea. Para el cristianismo, que es lo que nos compete a nosotros, la base fundamental del respeto por las personas es la siguiente base: el hecho de haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Por consiguiente, no respetar a las personas es mostrar falta de respeto a Dios. Porque Él es el creador y nos hizo a su imagen y semejanza. Significa que tenemos voluntad, sentimientos, pensamos, sentimos, etc. La base o un texto que fundamenta lo que acabo de decir, Santiago capítulo 3 versículo 9. Lo voy a leer en la versión al día. Dice así: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, como hace un rato lo estuvimos alabando y bendiciéndolo, y con ella a la vez, fíjense la contradicción en nosotros, maldecimos a las personas. O sea, les faltamos el respeto a las personas creadas a imagen de Dios. Dice el versículo 10: de una misma boca salen bendición y maldición. Y dice Santiago:
hermanos míos, esto no debe ser así. Recalco la última frase, hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea, bendecir a Dios y faltarle respeto a los seres humanos por su raza, color, estrato social, educación, etcétera. Híjole, yo creo que todos hemos cometido estos errores que en algunos casos llega a ser pecado. Ahora bien, el cristianismo tiene sus fundamentos en el Antiguo Testamento, eso lo sabemos. En el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías Jesucristo, quien nos dejó el más excelente código de amor, de ética y de respeto hacia los demás. Es impresionante cómo está en una envoltura, todo su mensaje está en una envoltura de gracia y de respeto hacia Dios y hacia los demás. En los primeros 4 de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel, de eso hablé hace 8 días, allí estaba establecido el código de respeto a Dios. Por eso decía que los que no lo hayan escuchado, escúchenlo, es fundamental. Ahora, en los 6 mandamientos restantes, de esos 10 mandamientos que todos conocemos, en los 6 restantes, hablan del respeto que debemos de tener hacia nuestros semejantes. Y el 5.º mandamiento precisamente habla del respeto que debe de haber de los hijos hacia los padres. Pero hay un elemento que pocas veces vemos, también los padres necesitan respetar a sus hijos. Y de esto vamos a tratar en todo el resto del mensaje. Ahora, la familia ha sido el fundamento de toda sociedad, nadie lo puede discutir. Ha sido el fundamento de toda cultura en toda la historia de la humanidad. Y cuando leemos el 5.º mandamiento que está en Éxodo 20, versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando leemos este versículo, o este texto, este mandamiento, escuchen bien, no solo era para los israelitas de aquel tiempo, no solo es para los cristianos de todos los tiempos, sino es para toda la humanidad, porque toda la humanidad procede de un solo creador. Yo conozco gente que no es cristiana en el sentido bíblico como nosotros lo entendemos. Conozco gente así que respetó o que respeta a sus padres, y escúchenme, les va bien, porque es un mandamiento universal. Ahora, ¿qué significa honrar? La palabra honrar tiene el concepto, la idea de obediencia. Este es el meollo aquí en la palabra honrar. Pablo, en la carta que le escribió a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 1, siguiendo esa línea de pensamiento, basándolo en el 5.º mandamiento, escribió lo siguiente, Efesios 6.1, dijo, hijos, y aquí todos somos hijos. Quizás mis padres ya murieron, tuve el tiempo desde que nací, que me criaron, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la instrucción para los hijos, y todos somos hijos de un papá y de una mamá. ¿Sí? Ok. Dice la instrucción bíblica, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Resalto la palabra obediencia, pero también la frase en el Señor, porque alguien puede decir, pastor, pero mi papá no es cristiano, o mis padres no son cristianos. El mandamiento es independientemente si son cristianos o no. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Esa frase, en el Señor, significa obedecerlos en todo aquello que tenga que ver
con los parámetros de respeto que nosotros le debemos a nuestros padres. Todo aquello que no violente los mandamientos de Dios, porque hay padres que hacen pecar a sus hijos. Y ahí un hijo no está obligado a hacer algo, o sea, estoy hablando de un hijo cristiano cuyos padres no son cristianos. No está obligado a obedecerlos ahí, porque dice, obedecer en el Señor. Ahí es donde hay que honrar a Dios antes que a sus padres. Por ejemplo, si un padre le dice, oye hijo, mira, yo voy a estar a esa señora y tú le sacas la cartera. No, ¿cómo? ¿Y el respeto a los bienes ajenos no robarás? Te vas a meter en un conflicto con tu papá no cristiano, es obvio. Pero en ese caso honrarás a Dios. Respetarás al que es sobre todos. Sigue diciendo en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate, hombre, mujer, padre, madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Hijos, ¿quieren que les vaya bien? Honren a su papá, honren a su mamá, honren a sus padres. Obedezcan a sus padres, respeten a sus padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En la versión, en lenguaje actual, el versículo 3 dice, para que seas feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Y esa traducción lo dice de esta manera, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz. Tengas paz, satisfacción y goces de larga vida en esta tierra. En la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo se lee así, para que todo te salga bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Respeta a tus padres, es una promesa de Dios. Para que todo te salga bien y tengas una larga vida en la tierra. Entonces, es claro que aquí Dios le promete a los hijos que si obedecen a sus padres, les va a dar no solo una buena vida, sino una larga vida, una vida de innumerables bendiciones a lo largo de sus días, de sus años, de su vida. Es una promesa de Dios. Hace 32 años, aquí en México, en 1989, el entonces presidente de México eliminó las clases de civismo en las escuelas. No sé cuántos recuerdan de eso, pues hace más de 30 años. Las quitaron. Las clases de ética las anularon. Esto sin duda que derivó en un deterioro de los valores, como el respeto. A mí me tocaron las clases de civismo cuando yo estaba en la primaria. Y yo recuerdo que me decían, tienes que respetar a los ancianos, tienes que respetar al maestro. ¿Cómo está ese asunto el día de hoy? Es terrible. Bueno, el actual presidente de México ha ordenado que vuelvan estas materias a las escuelas. Enhorabuena, ¿no? Qué bueno. Yo me congratulo con eso. Sin embargo, la responsabilidad de formar a los hijos, el valor del respeto, es de los padres, no es del gobierno. Es más, asómbrense, tampoco es la responsabilidad de los maestros de los niños en las iglesias cristianas. No. En esta pandemia, cuando empezaron a permitir que la gente regresara a las reuniones, parte del protocolo era que no niños. Y algunos padres no supieron qué hacer. Y hasta nos escribían, nos llamaban y nos regañaban. Así literal, ¿eh? Pues, ¿qué están pensando? Mi hijo necesita clases, que le enseñen la Biblia. Espéreme, padre, usted ha entendido muy mal. La responsabilidad no es ni del gobierno, ni tampoco de los maestros de los niños en las iglesias. La responsabilidad de formarles el valor del respeto y otros valores y otros principios de la Biblia es de usted. Con todo respeto se lo digo.
No faltó quienes, no, pues si no hay pronto clases de niños y mi niño necesita la palabra, dicen, me voy a otra iglesia donde estén recibiendo. No han entendido. La responsabilidad es de los padres. Se los voy a comprobar con la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Dios le dice a Israel, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Fíjate, Dios privilegió a Israel y le dio lo mejor. El mejor código de ética, el mejor código de comportamiento se lo dio a Israel. A ver, ¿qué pueblo tiene lo que yo les he dado a ustedes? Y luego dice el versículo 9, por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay otros textos más donde dice, cuando vayas por el camino, enséñales la palabra. Al levantarte, al acostarte, es responsabilidad de los padres. Entiéndanlo. Ahora, en una iglesia como esta, respetamos a los niños. Y hay clases específicas para las distintas edades, para apoyar a los padres en su formación. ¿Me estoy explicando? Entonces, de cuando en cuando sería bueno que por respeto y agradecimiento usted fuera con los maestros de los niños y le dijera, oye, muchas gracias por lo que aportas para la formación de mi hijo. Sin embargo, les repito, la responsabilidad de formarles, de inculcarles el valor del respeto es de ustedes, padres. Es de nosotros de manera personal, individual. Ahí es donde en esta pandemia muchos no supieron ni qué hacer, porque no han entendido esta responsabilidad. Los niños pequeños que están en formación necesitan, estoy hablando ahorita de los pequeñitos, de los que nacen y van creciendo 3, 4, 5, 6 años. Estos niños necesitan formación, necesitan ser enseñados por sus padres a obedecerlos. Necesitan enseñar a sus hijos a respetar a sus padres, a respetar a sus hermanitos, a respetar a los abuelitos, a respetar a los maestros del kinder y de la primaria, a respetar a los ancianos y a respetar todo lo que está en su entorno. Es nuestra responsabilidad para con los niños. Los padres que toleran un comportamiento irrespetuoso de sus hijos están condenándolos a la ruina, al fracaso, a la rebeldía y a ser adultos irrespetuosos. Y Dios va a pedir cuentas de eso. Pero para equilibrar el valor del respeto, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, después de instruir a los hijos en Efesios 6, que estamos ahí, da instrucciones a los padres que también ellos deben de respetar a sus hijos. Dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, después de decirle a los hijos, obedezcan a sus padres, respeten a sus padres, hónrenlos. Ahora se vuelve a los padres y les dice, y vosotros padres, ¿para cuántos padres hay aquí? Todos o la mayoría. Y si tú eres un joven, un día vas a ser padre, pon atención, no te duermas, no te distraigas, porque un día vas a ser padre. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa ese texto? Mire, hay muchas maneras de provocar a ira a nuestros hijos y de faltarles el respeto, lo cual, como dijo Santiago, esto no debe ser así. También nuestros hijos merecen respetos. ¿Cuántos dicen amén? También ellos y nosotros, los padres, tenemos que respetarlos a ellos. Por ejemplo, abusar de la autoridad es una falta de respeto hacia los hijos.
siendo crueles con ellos, insultándolos con lenguaje violento. Es faltarles al respeto. Hablarles en lenguaje soez y vulgar es faltarles al respeto, porque son personas. El hecho de que sean tus hijos no significa que tú puedes abusar de ellos. Necesitas respetar a tus hijos. Criticarlos es una falta de respeto. Burlarse de ellos, pues ni se diga. Ser injustos en la disciplina es una falta de respeto hacia ellos. Darles castigos inapropiados o excesivos es una falta de respeto. Haciendo distinciones y comparaciones con los demás hermanos o demás niños es falta de respeto de un padre hacia su hijo o sus hijos. Humillarlos y avergonzarlos delante de los demás es una falta de respeto. ¿Te acuerdas cuando eras niño que tu papá se burlaba de ti? No me digas que te sentías muy a gusto. Ahora, ¿por qué repetirlo con tus hijos? Cuando te decían, eres una tonta, ¿a poco no te humillaba? Y te dolía, pero papá, no me digas, ¡ay! Eso te hirió, te dañó, no puedes negarlo. No lo repitas con tus hijos. Ignorarlos y no hacerles caso es una falta de respeto. Ahí estás con el celular, en tu Face. Oye, mamá, fíjate que... espérate. No, señora, por favor. Hermanos, esto no debe de ser así. Debes de respetarlos y hacerles caso. Otra falta de respeto hacia los hijos es exigirles como si fueran adultos. Son niños, como cualquier otro. No los puedes exigir, es una falta de respeto, es una falta de sabiduría exigirle a un niño que se comporte como un adulto. Y hay muchos ejemplos más. De aquí concluimos que los niños, los adolescentes y los jóvenes también deben ser respetados por sus padres. Eso muchas veces no considera cuando se habla del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, hay que respetarlos, obedecerlos, darles su lugar, etcétera, etcétera. Pero también nosotros como padres, la Biblia nos enseña que debemos de respetarlos a ellos también, nosotros. Les aseguro que no muchos de ustedes habían pensado eso. ¡Cállese! No, oye papá, pero ¿por qué? Yo soy su padre. Sí. ¿Quieres respeto? Respétalo. Escúchalo. Atiéndelo. Habla con él. Están muy serios, eso me gusta. Están muy reflexivos. Eso es bueno. Sigo en Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. La segunda parte dice del texto, sino criadlos. Hay una responsabilidad de los padres, criar, dirigirlos, enseñarlos, pero ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Esto significa con las instrucciones que Dios da de cómo debemos formar a nuestros hijos. De esa manera, nosotros estaremos cumpliendo también nuestra parte, no solamente exigiendo a nuestros hijos que nos respeten, sino también nosotros como padres, cumpliendo la responsabilidad, y al hacerlo, los estamos respetando porque están hechos a la imagen de Dios, nuestros hijos también. Y no hacerlo es faltarle el respeto a Dios. El mismo versículo, Efesios 6:4, en la versión del lenguaje actual se lee, y ustedes padres, fíjense cómo dice esta versión, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos. Y dice esta versión, y denles enseñanzas cristianas. Entre estas enseñanzas está el valor del respeto.
Mire, los padres que se dedican a enseñar a sus hijos el respeto a Dios y el respeto a sus semejantes, trabajan a la par con Dios y contribuyen a la salvación de sus almas. Pero también los padres que ignoran instruirlos o son irresponsables en la instrucción y consienten los caprichos, los berrinches, decimos aquí en México, ¿no? Las rebeldías de sus hijos. ¡Ay, está chiquito, déjalo, no importa! Están haciendo el trabajo a la par de Satanás. La Biblia dice, es clara cuando dice en Proverbios, el niño consentido avergonzará a sus padres. Pero no es culpa de él directamente. Tienen responsabilidad, pues ya cuando crece pues tienen que entender. Pero es responsabilidad entonces de nosotros los padres infundirles este valor, enseñarles este valor del respeto. Y los que descuidan todo esto, lo que están haciendo es están contribuyendo a la condenación eterna de sus hijos. Eso es grave. Miren, la niñez pronto pasa, ¿no es cierto? Entonces el niño entra en la adolescencia y luego el adolescente entra a su juventud. Bueno, estas dos últimas etapas, adolescencia y juventud, son las más difíciles para los padres. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes o jóvenes? Díganme si no es cierto lo que les estoy diciendo. Es la más difícil de las etapas, tanto para ellos como para nosotros como padres. Por eso es fundamental, los que tienen niños pequeños, desde que están en brazos. Ay, pero ¿cómo le voy a decir esto y enseñarles eso? Si él todavía le falta aprender mucho, estudiar mucho. Y aquí sobra la enseñanza para ser buenos padres. Ahora, el hecho de que usted sea responsable en la formación de sus hijos, eso Dios se lo demanda. Todos debemos de hacerlo. Pero no olvidemos que cuando los niños van creciendo, van empezando a tomar sus propias decisiones, ¿sí o no? Hay niños, hay jóvenes o adolescentes, concretamente jóvenes ya de 20, 22 años, que fueron formados bien por sus padres piadosos, que los encaminaron. Pero como ya son personas con libre voluntad y toman sus propias decisiones, algunos deciden alejarse de las cosas de Dios. Ahí usted ya no tiene nada que ver. Tiene algo que ver cuando están pequeñitos y vivan en su casa. Después ya ellos son responsables. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire, los padres en estas etapas de juventud y adolescencia, de una manera sabia, paciente y respetuosa, deben mantenerse firmes con sus niños, jóvenes y adolescentes. Deben de mantenerse firmes en exigir a sus jóvenes, a sus hijos adolescentes, un comportamiento respetuoso. No cedan, padres, no cedan. Y eso, el asunto con esto es que es de cotidiano, es de todos los días, hasta que un día se casen y se vayan de tu casa. No debes de aflojar. Ahora, jóvenes, que hay aquí un buen número, ustedes deben entender que deben de respetar las reglas del hogar. Que sus padres, que no van a aflojar, ¿verdad que no van a aflojar? Toda aquella acción de irrespeto, de falta de consideración, tiene que ser reprendida de sus hijos. Tiene que ser llamada la atención y hacerles entender con argumentos razonables a su nivel
de que necesitan no solo respetarlos a ustedes como padres, sino también a sus hermanas, también a sus hermanos, los juguetitos de sus hermanos, debe de respetarlos, la ropita del hermano. Tienen que enseñarle, padres, no aflojen. Pero ustedes jóvenes, entiéndanlo que hay reglas en el hogar, ¿sí? Mientras vivan en casa de sus padres, jóvenes, adolescentes, niños, aquí no hay ahorita, ustedes, hijos, deben de respetar y obedecer. Las normas del hogar, mientras vivan en la casa, en el hogar familiar. Ustedes deben respetar y obedecer a sus padres, deben de respetar las normas del hogar, deben de mostrar respeto por los valores que sus padres poseen o les han enseñado. Hijo, por favor, no quiero que llegues después de las 10 de la noche. Respétalo, joven. ¿Quieres que te vaya bien? Respeta. Estas son las reglas del hogar. Es común escuchar a los jóvenes: ah, pero que a mi amigo, a ver, mi tío, hermano de su papá, a su hijo lo deja llegar a las 4 de la mañana. Ese es problema de tu tío, de mi hermano, no es problema mío. Él va a tener sus broncas, ya va a cosechar todas esas irresponsabilidades que se cometen. Una práctica que deben de desarrollar los adolescentes y los jóvenes es el de escuchar el consejo de sus padres. Yo sé que, miren, yo tengo 2 hijos, ya casados, ya se fueron del hogar, ya, ¿sí? Pero en el tiempo de formación, yo sé que no es fácil que los hijos entiendan esto. Pero muchachos, ustedes también pongan su parte, jóvenes. Es que mi papá, yo quiero hablar con él y no me quiere escuchar. Ay, luego. Padre, repito, me vuelvo un poquito atrás. Respeta a tu hijo. Escúchalo. Si no lo escuchas tú, va a ir a escuchar a todos esos influencers que andan ahí en YouTube y toda esa gente que dice cada cosa que nada que ver con lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Fíjate, Proverbios 23:22 dice así, jóvenes. Estoy diciendo a los jóvenes, dice así: oye a tu padre. Ahora, ¿por qué Dios le dice a los jóvenes, oye a tu padre? Porque los padres tenemos más experiencia que ellos. O sea, es un razonamiento muy lógico. Uno como padre ya alcanza a ver aquello que cuando éramos jóvenes, que nuestros padres nos decían: hijo, mira, por favor, ten cuidado con esto. Si traes un auto, no suba la velocidad. Mantente en lo establecido, respeta las reglas. Y el índice de mortalidad en accidentes automovilísticos, el gran porcentaje es de jóvenes.
por irrespetuosos, les va mal. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no te avergüences de ella, ni se te ocurra insultarlos, vieja, no sé qué. No, olvídate. Hay un proverbio que dice, todo aquel que le falta, en una versión contemporánea, aquel que le falta el respeto a sus padres, los cuervos de la cañada le van a sacar los ojos. Y aquel que no tiene ojos ni vista está en oscuridad. Sin embargo, también los padres deben de escuchar con respeto a sus hijos. O sea, ellos necesitan el consejo de nosotros, pero también nosotros necesitamos devolver esa parte de respeto, y los hijos tienen el derecho de ser escuchados, lo he repetido como 5 veces, y tratados con respeto. Volviendo a la instrucción a los hijos. En el Antiguo Testamento había una sentencia de juicio hacia los hijos irrespetuosos, hacia los hijos rebeldes que le faltaban el respeto a sus padres. Por ejemplo, el Proverbios 20:20, en la versión Dios habla hoy, dice así: el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Eso es algo, joven, que tienes que tomar muy en cuenta. Anótalo, grábatelo de memoria. Y esta otra instrucción fuerte, Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Eso está fuerte, ¿no? Eso lo dijo Dios. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Hay maldición en lugar de bendición. La promesa de Dios es: honra, respeta a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo te doy, ese es el primer mandamiento con promesa. Yo, Dios, te prometo, hazlo así con tus padres y te va a ir bien, te voy a bendecir. Haz lo contrario y la maldición está sobre ti. No tengo la menor duda que es probable que aquí entre nosotros esta mañana, o algunos que nos están mirando, en su juventud, cuando eran hijos, no respetaron a sus padres y les ha ido, como decimos aquí en México, como en feria. Escúchame bien, puede ser, no puedo asegurar porque no conozco el caso así específico, pero puede ser que nada te sale bien, porque en el pasado tú fuiste irrespetuoso con tus padres, les hablaste mal y hasta los maldijiste. Necesitas arreglar esa, si tus padres viven, necesitas arreglar eso. Y si no, con el Señor. Pero que ya se detenga eso. Y ahora tú aprendas, y cuando veas un joven irrespetuoso, con todo respeto, enséñale a tus sobrinos, a tus nietos, qué sé yo. Pero fíjense que en la Escritura había una sentencia de muerte. Sí, así como lo está escuchando. Había una sentencia de muerte para un hijo irrespetuoso que ya se brincaba la línea, ahora sí que rebasaba todos los límites de en ser de falta de respeto a sus padres, su rebeldía. Esta dura sentencia que ahorita vamos a leer era fuerte, pero tenía el propósito de parte de Dios de mostrar a su pueblo, Israel, y a toda la humanidad lo importante que es para Dios
que los hijos respeten a sus padres. Y jóvenes, los que hoy les tocó ser jóvenes, denle gracias a Dios que no estamos bajo el Antiguo Testamento hoy. Si no, miren lo que sucedía en aquellos tiempos. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, o sea, necio, obstinado, rebelde, irrespetuoso, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, disciplinado por los padres, no les obedeciere, entonces dice, instrucción de Dios a Israel, lo tomarán su padre y su madre con todo el dolor de su corazón y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Los ancianos eran los jueces, los de experiencia, los que hacían valer las leyes civiles, espirituales, mayormente las civiles, ¿sí? Los llevarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, o sea, no nos respeta, no nos honra. Nosotros lo enseñamos y le decimos, lo guiamos por el buen camino, pero a él no le interesa, no le importa, que estamos hablando de un joven ya, ¿sí? No de un niño, de un joven. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, miren, aquí está, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Ay, pastor, ¿a poco? Sí, ahí está, ¿lo está leyendo? ¿Por qué tan drástico? Era con el único propósito, a los que les tocó ese tiempo, que duro, ¿no? De mostrarles que para Dios es de mucha suma importancia que los hijos respeten a los padres. Y los apedrearon, dice, y morirá. Y luego añade, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Saben por qué hay todo la anarquía que vemos en el mundo de hoy? Porque no hay disciplina, no hay respeto a nada. No respetan a Dios, menos van a respetar las instituciones. No hay respeto a los padres. Bueno, ni en la Cámara de Diputados, cuando están legislando ahí, se respetan ellos mismos. ¿Sí los ha visto? Es penosísimo. Penosísimo y vergonzoso. Increíble. Está ante nuestros ojos. Ahora, ¿por qué está el mundo así? Porque no respetan a Dios. De ahí parte todo. Fíjense, hay un pasaje, o hay algunos textos en el Evangelio de Jesús cuando era un niño. Bueno, nos narra cuando nació, ¿no? Pero nos habla de su adolescencia y obviamente se entiende que de su juventud. Y en esos pasajes podemos ver que Jesús, en estas etapas de su vida, desde que nació hasta cuando se reveló como el Mesías, a los 30 años de edad, sabiendo que era lo que era, Jesús mismo, sabiendo que Él era Dios, mostró respeto hacia sus padres terrenales, hacia José y hacia María. Vamos a ver un pasaje nada más. En Lucas 2, versículo 41, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así: los padres de Jesús, o sea, José y María, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, cuando sacrificaban el cordero, rociaba el sacerdote la sangre, cubrían sus pecados, todo eso tipificaba a Cristo, lo sabemos. Esa era la fiesta de la Pascua.
Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fíjense qué interesante, en plena adolescencia, fueron allá todos ellos, como era costumbre, en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Es que iban como caravanas, ¿sí? Como peregrinaciones hacia Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y ahí van. Y dice el versículo 44, pensando que Jesús iba entre la gente, o sea, eso pensó José y María, sus padres, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. ¿Alguno se le ha perdido un hijo en alguna ocasión? Se siente bien feo. A mí nada más por 10 minutos. Cuando mi hijo, ahí en un centro comercial, y es una desesperación, es terrible. Yo por eso cuando veo a una madre, a un padre, por favor, mire, esta es la foto de mi hijo, no regresa, desapareció. Ay, si a mí me duele, o sea, digo, ay Señor, ayuda a esta señora. Es algo muy fuerte. Bueno, sigo leyendo. Versículo 43, pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días de angustia, wow, lo encontraron, pero no lo encontraron en el billar, ni jugando videojuegos, ni nada de eso. Él sabía quién era, aunque era un niño en ese momento. Sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Estaba en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, a ese niño de 12 años, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron a Jesús, se sorprendieron de esa escena que estaban viendo. Y su madre le dijo, hijo mío, y le da un regañito. Hijo mío, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Vean la respuesta de Jesús en el 49. Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban? Ahora, acuérdense que María ya sabía quién era Jesús, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo, o sea, ya sabía quién era. Ella también tenía que entrar en un entendimiento de que pues era el Hijo de Dios y que estaba en los negocios de su padre. Y bueno,
Jesús le hace la pregunta, ¿por qué me buscaban? No sabían, sí sabían, no es que se les había olvidado. Y el amor de padre, pues, los hacía olvidarse algunas cosas, como nos sucede a nosotros, ¿sí? No sabían, les dijo Jesús, que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía, o sea, había confusión en sus mentes. Es que todo esto rebasa cualquier mente humana, ¿no? Es obvio. Pero sigo leyendo 51. ¿Qué sucedió? Lean con mucha atención. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo. Subrayen eso. Siendo un adolescente de 12 años, obedeciéndoles en todo. Y su madre guardaba todo esto en su corazón, así como tratando de entender, pero la rebasaba, sin duda. Ahora, fíjense el versículo 52. Y Jesús seguía creciendo. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28. Y seguía respetando a sus padres. Y seguía obedeciendo a sus padres. Y aprendió el oficio de José, su padre carpintero. Y ayudaba en el hogar y tendía su cama, se los aseguro. Si cuando resucitó, que entraron a la tumba, dice que estaba, el lienzo con el que lo cubrieron estaba doblado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Dónde él tomó ese hábito? Cuando era un niño. ¿Quién le enseñó? José y María. Yo he sabido de padres o madres que, hija, tiende la cama, necesitas lavar los trastes, quisiera que, y el papá, ay, no, está chiquita, viene eche mi hija para acá. No, papá, por favor, agarre la onda. ¿Qué acaso es vergonzoso hacer eso? Por supuesto que no. O sea, pídanle a Dios sabiduría para que sepan discernir entre lo que es correcto y no es correcto, entre lo justo y lo injusto. Seguía creciendo en sabiduría y estatura. O sea, no solo crecía en estatura, sino en sabiduría. No solo en sabiduría, sino también en estatura. Iba a la par. Y gozaba del favor de Dios y de los hombres. O sea, esto significa que miraban a ese niño y después a ese adolescente y después a ese joven y decían, qué muchacho tan ejemplar, qué muchacho tan respetuoso, ve cómo honra a su mamá, ve cómo obedece a su papá. Fíjate, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, hay un pasaje en Juan capítulo 19, versículo 25. Es un pasaje, parece que no tiene nada, pero en realidad contiene precisamente este punto que yo estoy resaltando. Hasta dónde Jesús, estando colgado en la cruz, se dirigió a Juan el apóstol, al que amaba a Jesús, y le dijo, cuida de mi madre. Vamos a leerlo. Juan 19, 25. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Cerca de la cruz de Jesús, él ya estaba crucificado, estaba su mamá. Ahora, no estaba su José ahí, lo cual implica que ya había muerto. Ahí María ya era viuda, no estaba José. Había quedado sin esposo. Cerca de la cruz Jesús estaba su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Estaban al pie de la cruz. Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor, o sea Juan, que él tanto quería, y le dijo a su mamá, fíjate qué interesante pasaje, ¿no? Y le dice a su mamá,
madre querida. Porque en el griego se lee madre una expresión de cariño, de mucho respeto. Por eso aquí traduce madre querida, amada, mamá. Dice, ahí tienes a tu hijo. Versículo 27. Después le dijo al seguidor, o sea, Juan, aquí está tu mamá. ¿Qué significa eso? Mira cómo lo traduce aquí, muy claro, dice. Desde ese momento, ese seguidor, o sea, Juan, se la llevó a vivir a su casa. Yo quiero enfatizar el hecho de que hasta el día de su muerte, Jesús honró a su padre y a su madre. Hasta el día de la muerte de José. Cuando él está muriendo en la cruz, honra a su madre. Tiene cuidado de ella. Había otras mujeres allí como María Magdalena y la tía y no les dijo nada. ¿Por qué? Porque él sabía de este mandamiento. Escúchenme bien, hijos. Todavía los que tienen su mamá viva. ¿Cuántos tienen su mamá viva? Levanten su mano. Un montón. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Honra a tu padre y a tu madre hasta el último día de sus vidas. Bueno, si es que no te vas tú antes. Hasta el último día de sus vidas. Hónralos, respétalos, cuídalos. Y te va a ir bien, porque estás honrando a Dios y honrando a tus padres. ¿Qué pasaje, no? Volviendo a los hijos. Miren, cuando los hijos se casan, crecen, se van de casa para formar una nueva familia, no deben de olvidarse de sus padres, porque vamos envejeciendo, las fuerzas se nos empiezan a ir, nos empezamos a encorvar, las canas empiezan a salir, ya no es la misma fuerza de antes. Y los padres, cuyos hijos ya crecieron, se casaron y se fueron, un día van a necesitar cuidado y van a necesitar atención. ¿Y de quién creen ustedes que Dios espera que los cuiden? ¿Del gobierno? ¿Que le manden su pensión de 3,000 pesos mensuales? ¿Ustedes creen que Dios espera que el gobierno haga eso? ¿O de quién creen ustedes que espera Dios? ¿De quiénes deben de cuidar de esos viejitos, de esos ancianos? ¿De quiénes? A ver, díganmelo, a ver, están entendiendo. ¿De quiénes? De ustedes, de nosotros. Yo les he contado en otras ocasiones, yo tuve la oportunidad de honrar a mis padres hasta el último día de su muerte. Y también debo decir, Dios me ha bendecido, muchísimo, muchísimo me ha bendecido Dios. Una vida plena, Dios me ha bendecido, punto. Pero entendí hace muchos años, de recién me convertí. Este 2 de noviembre, que es Día de los Muertos, yo cumplo 46 años de cristiano. Yo nací el Día de los Muertos, fíjese qué cosas, ¿no? El Día de los Muertos yo nací de nuevo, me convertí a Cristo. Y empecé a entender todo esto. Me tocó, yo todavía vivía en mi casa, era soltero. Y cuando empezaba a leer y a estudiar, a escuchar mensajes, yo veía a mi papá, no era cristiano. Yo decía, ay, mi jefe, pues no fue buena onda, pero necesito honrarlo. Y lo honré, Dios me dio la oportunidad de honrarlo. Y aún de hacer cosas que Él nunca hizo por mí. Y es algo inexplicable que sucede dentro del corazón de un hijo que da un bien por un mal. Porque mi padre pues no tenía esa bendición de ser cristiano hasta años después, se convirtió.
Ahora, los hijos crecen, ya se casan y se van. Ahora vuelvo con los padres. Padres, por el amor de Dios, ustedes necesitan respetar el matrimonio de sus hijos. ¿Saben por qué tienen mala fama las suegras? ¿Por qué creen ustedes? No, si hay alguien de quien más chistes hacen es de las suegras, pero chistes muy irrespetuosos. ¿Me explico? Chistes muy agresivos. ¿Por qué? Algunos han dicho, no, es que las suegras se lo han ganado a pulso. Son metiches. Se meten en la educación de los hijos. Se ponen a pleitear con la nuera o el yerno. Se ponen a competir. No te olvides que yo soy tu madre. Y primero estoy yo antes que tu esposa. Discúlpeme, señora hermanita en Cristo, respetuosamente se lo digo, está usted rotundamente equivocada. Cuando un hijo se va de casa, ya no es usted la primera a quien él debe cuidado y muchas otras cosas más, es a su esposa. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hay muchas broncas, muchos pleitos, muchas situaciones por madres que no respetan, ni siquiera respetan cómo los papás visten a los niños. Ay, no le pongas, mira, y va y compra. Quita tu ropilla que le compraste. Por favor, hermanas. O sea, si nunca les habían dicho, y yo con todo respeto se los digo. Los que han asistido a alguna boda que me ha tocado celebrar, comúnmente, bueno, en la parte esa de los votos, ¿no? Donde promete respetar a tu marido, etcétera, etcétera, ¿no? Les digo a los papás de ambos, a ver, acérquense aquí a los novios. Y agarro el micrófono y les digo, ¿promete no inmiscuirse en la vida privada de ellos? Y le pongo el micrófono a la señora. Y algunas, no. Una vez una señora hasta le hizo así. Y luego me ve y me hace, como diciendo, no, promete delante de Dios no meterse y dañar la privacidad de ellos. Y lo, ¿verdad que no ha dicho nada? No se oye, hermana. Sí, causa un poco de risa porque suena jocoso, ¿no? Pero la realidad es un montón de divorcios, de madres compitiendo con la nuera, o padres compitiendo con el yerno. Porque no hay un entendimiento ni una conciencia de que ya es otra familia la cual merece todo el respeto. Ahora, los jóvenes que están aquí, cuando se casen, no digan, no sea metiche, mamá, no, porque tampoco los deseches a tus padres totalmente, porque te pueden dar muchos muy buenos consejos. ¿Sí o no, padres? Porque ya tienen mucha experiencia en el matrimonio. O sea, ¿ven cómo es algo mutuo? Por eso es el respeto entre padres e hijos. Pero hay que entender esto, es muy importante. Mire, yo nunca tuve un solo problema con mi suegra. Ni uno solo. Mi esposa jamás tuvo un solo altercado ni diferencia con mi mamá. ¿Saben por qué? Porque hablamos con ellos. Yo le dije a mi mamá, mire mamá, y ella dijo, sí hijo, yo lo entiendo. ¿Y sabe qué? Fue tan respetuosa, mi papá también. Mi papá era un hombre muy respetuoso, después de que se convirtió, o sea, era un hombre muy educado, muy respetuoso. Jamás, mis padres ya murieron, los padres de mi esposa, nunca tuvimos un problema. Eso es bendición. Y más bendición cuando en un tiempo, antes de que mi suegra muriera, me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Mi mamá me acaba de decir, ¿sabes qué, hija? No te imaginas cómo quiero a Chuy, a tu esposo. Ay, qué bueno, mamá. Dice, es que
lo aprecio mucho. Pero yo sí se lo dije, mira, suegrita, ¿verdad? Promete delante de Dios. Y lo cumplió. O sea, si ella pudo, si mi madre pudo, madres, ustedes también pueden. Yo sé que a algunas les está costando digerir, es el satoró aquí el filete. Y están, pero es que mi nena. Mire, déjese de sentimentalismos, párese enfrente de Dios, entienda la palabra de Dios y diga, si la palabra de Dios me dice eso, voy a obedecer, porque yo soy hija de Dios. Y voy a respetar a mi Padre Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces los hijos deben saber corresponder a sus padres cuando esos ya son ancianos, aunque estén casados, Deben de saberlos corresponder por la instrucción y el cuidado que recibieron cuando eran niños, cuando eran adolescentes, en su juventud. Esto lo dice la Biblia también, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4. Lean con mucha atención. Pero si alguna viuda tiene hijos, ¿saben por qué hay más viudas que viudos? Porque el hombre, como es el que sale, está más expuesto a peligros. Por eso hay más viudas que viudos. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. ¿Quiénes son estos? ¿Los hijos o los nietos? Aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, cuida de tu madre, así como Jesús, hasta el último suspiro. Juan, por favor, cuida a mi madre. Ahí te la encargo. Y a recompensar a sus padres. Ahí está. La palabra clave aquí es a recompensar. Recompensar significa devolver algo de lo que recibiste. Cuidado, sustento, cariño, protección. Cuando te comías tus churritos y te daba diarrea, ¿cómo te cuidó tu mamá? Y no le importaba ensuciarse. Yo he visto escenas muy tristes de padres o madres que están ya bien viejitos y, ay, mi papá ya, ay, me da asco, cállese mejor. Mejor no diga nada. Póngase unos tapones. Si usted es muy sensible. Que Dios los libre, porque mis padres ya no están. Que Dios los libre a los que tienen padres de descuidarlos en su vejez. Yo sé que hoy van a ir a visitar a su mamá, algunos. Que hace un año que no van a verla. Nah, por favor, hermanos. Qué falta de respeto. Qué falta de consideración. Pues es que voy allí y no puede ni platicar, ya ni habla la viejita. Eso crees tú. Mi mamá murió a los 95. Ya no hablaba. Pero lo poco que hablaba, cuando yo iba y la visitaba, yo iba cada semana a visitarla. Y yo la abrazaba y le hablaba y le decía, ¿me estás entendiendo todo? Y luego me miraba y me decía, y se reía y me decía, pues claro que entienden. Y ella sentía, yo palpaba que ella podía sentir el cariño. Devolverle un poquito de lo que ella hizo por mí cuando yo era un niño. Dice, aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mira la frase, porque esto es bueno, en el griego significa hermoso, correcto, justo. Porque hacer esto es hermoso, dice la Biblia. Es bello delante de Dios, es correcto y es justo, dice. Y agradable, o sea, es algo que Dios acepta delante de Dios. Dice el versículo 8, mire lo que dice el 8. Porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de cuidar a las mamás aquí,
y mayormente para los de su casa, pues no solo su esposa, sus hijos, que están en primer lugar, y después una partecita a tus viejitos. Dice, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dice que es muy cristiano, pero no lo es. Dice, quien descuida a sus padres, a su familia, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así es que usted se cree muy cristiano y tiene abandonados a sus viejitos. Es una falta de respeto vergonzoso. Y según lo que dice allí, usted es peor que cualquier pagano allá afuera. Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte, pero Dios lo dijo. Mire, para terminar, una de las enseñanzas más irrespetuosas contra Dios y contra el respeto a los padres la inventaron precisamente los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos. Veamos este pasaje, Marcos 7, versículo 6, en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús les respondió, los que se creían muy religiosos, muy piadosos con Dios, eran los fariseos, un grupo religioso estricto, de guardadores, según ellos, de los mandamientos, de la ley de Dios. Y se enojaban con Jesús porque sanaba el sábado. Es que tienen que respetar el sábado, decían. Jesús decía, ¿qué es más importante, el día o la persona? Pues era obvio que la persona. Pero ellos se habían torcido, se habían corrompido en su interior. Y dice Marcos 7:6, Jesús le respondió, Isaías, echa mano Jesús una profecía de Isaías, 800 años antes de Cristo. Isaías no se equivocó cuando escribió sobre ustedes, les dice. Estos hombres dicen que me respetan y que me quieren, pero no me consideran parte importante de su vida. Me gusta esa traducción. Versículo 7. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son reglas de hombres, o sea, conceptos, silogismos, pensamientos, afirmaciones de la mente humana, sin respeto a Dios y mucho menos a los demás, aunque se creían muy hijos de Israel, muy hijos de Dios. Son reglas de hombres, dice, versículo 8. Ustedes, les dice, han olvidado los mandamientos de Dios. Y curiosamente menciona el quinto. Dice, ustedes solo cumplen tradiciones humanas. Versículo 9. Luego Jesús les dijo, a ver, ¿ustedes creen que deben poner sus propias tradiciones por encima de los mandamientos de Dios? Moisés les dijo, respeta a tu papá y a tu mamá. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes lo leyeron, se lo saben de memoria, les dijo. Y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Fíjense, Jesús lo vuelve a mencionar. Es digno de muerte, dice la Reina Valera. Versículo 11. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle a su papá o a su mamá en cuanto al cuidado cuando son viejitos. Fíjate, le pueden decir a su papá y a su mamá, tengo algo que te podría ayudar, o sea, algo de dinero, unos bienes que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como ofrenda a Dios. Y dice Jesús, eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar a su papá o a su mamá. Ustedes permiten que se violente el quinto mandamiento de respetar y de honrar a los padres por sus tradiciones y sus rollos que traen acá arriba. Y puede haber muchos pretextos, es que cuando yo era niño ni se hizo cargo de mí, yo menos ahora. Pues es la oportunidad que Dios te está dando para tú devolver un bien por un mal, ¿no? ¿No dice así la Biblia? Con esas palabras, dijo Jesús, y otras enseñanzas,
están demostrando que sus propias tradiciones son más importantes que lo que Dios pide. Que lo que ustedes piensan respecto a sus padres, lo que ustedes piensan se les ocurre. Producto a lo mejor, sí, de un mal padre, sí, pero ahorita ya está viejito, sí, no cumplió, pero a ti te está dando la oportunidad de hacer algo que ellos no hicieron. Concluyo, hermanos. Los padres y los abuelos son dignos de respeto. Jóvenes un día van a ser padres. Padres un día van a ser abuelos. Los padres y los abuelos entonces son dignos de respeto y de cuidado. ¿Por qué? Por el papel que desempeñaron en el plan de Dios para formarlos, para formar a todos o a otros, en este caso a sus hijos. Escuchen, termino diciendo esto. Esta es la manera bíblica de sembrar para la siguiente generación. No sé si ustedes sabían que un porcentaje bastante significativo de los jóvenes que hoy dirigen la alabanza, algunos nacieron aquí en la iglesia, otros llegaron desde muy chiquititos, y es una bendición verlos sirviendo al Señor, y mis respetos para sus papás. Algunos no tuvieron un buen padre. Eso todavía da mayor respeto a ese joven que, teniendo un mal padre, lo respetó y lo obedeció hasta el último día de su vida. Y Dios los ha bendecido. Esta es la manera bíblica de sembrar para la siguiente generación. Por eso es que ustedes jóvenes hoy, un día serán padres y necesitarán el respeto de sus hijos. Hasta aquí la palabra de Dios en este domingo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra que es tan actual, tu palabra que es tan viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones y todas aquellas cosas torcidas que vamos acumulando. Tu palabra se encarga de enderezarlas. Señor, aquí hay una buena cantidad de jóvenes, de adolescentes, jóvenes adultos,